¿Qué clase de criterios deberían definir la relación diplomática de nuestro país y el resto del mundo? ¿Y hasta dónde puede ser posible una relación que se aleje de los intereses y conveniencias de las grandes potencias económicas? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros. Dedicamos la entrevista de hoy a hacer una reflexión sobre la política exterior de nuestro país y en ese contexto, obviamente, estaremos analizando también la decisión del gobierno de rompimiento de relaciones con Taiwán, establecimiento con República Popular China. La embajadora norteamericana que ha sido llamada a Estados Unidos se encuentra en aquel país. Además de todo este tema que tiene que ver con el tema migratorio de nuestros niños, la separación de las familias en Estados Unidos, algo sin duda que es grave para nuestros compatriotas. Son varios temas en agenda. Queremos agradecer que nos acompañe esta noche en nuestros estudios Juan José García, ex viceministro de Atención a los Hermanos en el Exterior y también sociólogo. Juan José, bienvenido, buenas noches, un gusto. Muchas gracias, William, por la invitación y a tus órdenes. Excelente. También agradecemos al doctor Rubén Zamora, ex embajador de El Salvador en Naciones Unidas, además de otros cargos, pero bueno, nos quedamos con este, de ex embajador de El Salvador en Naciones Unidas. Doctor, bienvenido, buenas noches. Bueno, muy buenas noches y muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Bueno, a ver, me interesa que hablemos un poco sobre esta parte, porque así en la introducción la pregunta que planteaba sobre los criterios para definir las relaciones diplomáticas de nuestro país y el resto del mundo, hasta dónde decíamos puede ser posible una relación que se aleje de esos intereses y conveniencias de las grandes potencias económicas, que es lo que un poco está pasando en nuestro país. Pero en ese contexto quiero mostrarles a ustedes un tuit que escribió hace algunos minutos atrás, hace más o menos una hora, la embajadora de Estados Unidos en nuestro país, que ustedes sabrán que del pasado viernes se encuentra en Estados Unidos. Y en ese tuit ella estaba escribiendo hace algunos minutos: días intensos y productivos en Washington, D.C. con mis colegas embajadoras de Estados Unidos en República Dominicana y Panamá en reuniones, dice ella, en la Casa Blanca, el Congreso, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Banco Interamericano de Desarrollo y otros. Bueno, claro, la embajadora fue llamada en el contexto de lo que está viviendo nuestro país en ese viraje en las relaciones. A ver, doctor Zamora, me gustaría escuchar un poco su opinión, sobre todo porque el embajador en este caso ha escrito un tuit estrictamente informativo, no ha hecho ningún comentario como en otras oportunidades. No, es un Twitter que no dice nada. Todos saben que cuando citan a los embajadores, y lo dijo Estados Unidos, es para algo, pues, no para que vayan a pasear o vayan a ver la ópera. Los citan para hablar con ellos. Pero en el caso nuestro, en la escala diplomática de demostrar un país con otro que tiene relaciones su disgusto, eso ha sido elevarle el nivel de disgusto. Mire, esto es muy simple. La primera es la simple nota, que le manda un país a otro una nota diciéndole, mire, no me parece lo que usted está haciendo. Si es más grave, llaman al embajador que tiene en ese país a la Cancillería y ahí lo regaña el ministro y le expresa ya directa y verbalmente el disgusto. Ese es el segundo nivel. El tercer nivel es cuando llaman al embajador que está en el país para que vaya a su sede, que es lo que ha hecho Estados Unidos. El cuarto nivel, que creo que no se va a dar, es que la ruptura de relaciones. Pero Estados Unidos... Es el menos posible para ustedes. Es el menos. Yo creo que no va a haber eso. Sí. Pero lo que sí Estados Unidos está expresando, pero no solo eso. Si leemos la declaración pública que hace el Departamento de Estado días antes de esta llamada de embajadores, está clarísimo el punto de que el Departamento de Estado va a revisar sus relaciones diplomáticas con El Salvador. Así lo dice. Esa es una fórmula que se usa en diplomacia para decir, mire, le voy a hacer algo. ¿Qué va a hacer? No lo dice. O sea, cuando se plantea revisar es porque habrá una respuesta. No, o sea, ya la respuesta está que no están de acuerdo.
Sí. Pero cuando es de ¿Cómo se escala, revisar, entonces? Ajá. es que van a pasar ya no solo a las palabras, sino a algo más. Eso es lo que se entiende. Y habrá que ver dónde, pues, nuestra relación con Estados Unidos es tan fuerte y tan grande que hay bastante patio para que puedan haber, dijéramos, actitudes negativas de parte de Estados Unidos con nosotros. Sí. ¿Verdad? Pero por eso es que el Twitter de la embajadora a mí me ha dado preocupación. Porque si no quiere soltar nada, ¿por qué será? Porque Sí. no la han llamado por Sí, llamarla, sí. la han llamado para decirle cómo van a hacer las cosas. Y ella está agregando un dato, porque todos sabíamos, ¿no?, que se iba a reunir con la Casa Blanca, con el Congreso, con el Departamento de Estado. Lo que no teníamos claro, por ejemplo, que también había reuniones con el Departamento de Justicia, incluyendo el BID y otros, dice. Por eso, Ujú, es el dinero, ujú. es la cooperación, son los préstamos. No sé, yo no quiero especular, Sí. pero hay que esperar a ver los hechos. Ojalá que no sean tan graves, porque no estamos para esas cosas. Perfecto. Juan José, obviamente usted tiene la experiencia en términos de que fue viceministro de Atención a los Hermanos en el Exterior, viceministro de Relaciones Exteriores, desde luego, y me gustaría conocer un poco la interpretación que está haciendo ahora, sí, desde fuera de gobierno, ¿no? Claro, claro. Bueno, uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se construyó la nueva política exterior en el periodo 2004-2009 fue precisamente que la política exterior de El Salvador había estado subsumida a los intereses de las grandes potencias. O sea, respondía a los intereses, en este caso, de Estados Unidos, ¿no? Queríamos dar un vuelco a eso, ¿no? Y un postulado fundamental sobre las cuales se construye esta nueva política de relaciones exteriores es que la política de El Salvador, en el ámbito de las relaciones exteriores, tenía que ser una política sin ataduras, sin límites ideológicos y abierta al mundo. Eso era lo que se postulaba en aquel momento, ¿no? Eso significaba abrirse al mundo. El Salvador se había, dijéramos, históricamente todavía en pleno siglo XXI, atrincherado los postulados de la Guerra Fría y respondía a aquel esquema de seguridad nacional todavía, ¿no? Y esa era la lógica con la cual se actuaba en el concierto de las relaciones internacionales. Queríamos dar entonces un giro a eso, ¿no? En ese contexto, perdón, aparece la relación con Cuba. Exactamente, y a eso iba, ¿no? Y el símbolo, dijéramos, de esa nueva apertura al mundo fue precisamente establecer relaciones diplomáticas con Cuba, que ya teníamos relaciones comerciales muy fuertes con la isla desde hacía ya algunos años antes de establecer relaciones diplomáticas. Eso quiere decir entonces que esta nueva política de relaciones internacionales podía entonces caber de alguna manera relaciones diplomáticas con China popular y con Taiwán. Igual, ¿no? El problema es que no se pueden establecer esa doble relación por el postulado de una sola China que mantiene precisamente esa separación entre China y Taiwán. Pero la pasada administración optó por continuar en las relaciones con Taiwán, ¿no? Exactamente, por varias razones, ¿no? Porque las relaciones con China, Taiwán, eran relaciones que ya tenían 83 años de haber sido establecidas. O sea, eran relaciones de larga data, en realidad, ¿no? Había sido una relación bastante sólida en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito económico, en el ámbito comercial, en el ámbito comercial, ¿no? Y Taiwán se había ido acomodando a los vaivenes políticos del país. Acordémonos que en el tiempo del conflicto armado, Taiwán fue una plataforma muy importante para el entrenamiento de los militares salvadoreños y centroamericanos en la guerra contra insurgentes, en inteligencia militar. Es decir, fue muy importante, un aliado muy importante para el gobierno de El Salvador en aquel momento.
con los acuerdos de paz cambia su lógica, ¿no? Y ya se olvida de este terreno militar, de este terreno contrainsurgente, y se mantienen las relaciones comerciales y de cooperación. Y a partir de eso, ¿cómo interpreta entonces ya lo que está ocurriendo en la actualidad y con el caso que mostrábamos de este tuit de la embajadora? Pues yo comparto un poco lo que Rubén ha dicho, ¿no? Es decir, la señora embajadora nos ha tenido acostumbrados a que sus intervenciones siempre han sido sustantivas, ¿verdad? Es decir, que dicen algo, ¿no? Con este tuit lo que nos dice es nada, ¿verdad? Nos dice que ha sido un día muy intenso, que ha tenido reuniones en la Casa Blanca, en el Congreso, en el Departamento de Justicia y en el MIR, y punto, ¿verdad? Entonces es llamativo precisamente que la señora embajadora en este momento no diga nada, ¿verdad? Sino que diga que ha tenido estas reuniones y que sus 3 días que ha estado ya en Washington han sido bastante intensos, ¿no? Y bueno, y ha sido llamada a consultas igualmente. Eso quiere decir que lo que se ha discutido en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, ha sido algo sustantivo, ¿no? Ha sido algo importante que de alguna manera va a modificar las relaciones del país con Estados Unidos. Bueno, tengo que hacer la primera pausa comercial. Continuamos un poco haciendo el análisis siempre porque también me interesa que vayamos viendo cómo se va posicionando la política exterior y sobre todo por hechos puntuales. Justamente hoy se sometió ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos una nueva resolución, fue aprobada una resolución de condena en el caso de Nicaragua. Vamos a una pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Gracias por continuar con nosotros en 8 en punto. Doctor Zamora, este tema, por ejemplo, de la política exterior, ¿qué, en la actualidad, por ejemplo, qué es lo que está privando más? ¿Lo político ideológico o usted cree que también se está considerando, por ejemplo, el tema de la urgencia, de la necesidad que tienen los sectores económicos en el país, los sectores sociales, la población en general? ¿Cómo evalúa el contexto actual? Mire, yo creo que pensar de que abrir relaciones con China popular es, por razones ideológicas, es vivir fuera de la realidad completamente. China es un país altamente capitalizado ya. La mayor producción en China ya está en manos de la empresa privada. Quedan todavía, por supuesto, algunas empresas estratégicas que esas sí las mantiene el gobierno. Pero ya China es otra cosa. China lo que quiere en sus relaciones con América Latina es negocios. Comprar y vender, invertir. Mire, esa es mi experiencia. En todas las veces que yo he tenido relación, no están interesados ya en el pleito que se tenían antes con Taiwán de quitarle todas las embajadas. Porque se lo ganaron, pues. Si ahora lo que quedan son como 12 países con embajada, y son países más chiquitos todavía que El Salvador en el concierto mundial. Entonces, en ese sentido, los chinos no se van a meter a aventuras de tipo político en América Latina. Su pleito, como yo lo he señalado, es con Taiwán. Y lo que están haciendo, aceptando ahora tener relaciones con Panamá, con República Dominicana, con El Salvador, y no me extrañaría con alguien más, de los pocos que le quedan en América Latina. Bueno, había un poco de especulación, hay que decirlo en esos términos, que Guatemala también estaba en la posibilidad. Por eso digo yo, está eso, es más bien para darle lecciones al gobierno de Taiwán, que el gobierno de Taiwán ha querido desafiar un tanto la relación entre ellos y reafirmar la independencia de Taiwán, porque esa es su línea de partido, ¿verdad? Y entonces los chinos han estado respondiendo, no con romper el comercio, al contrario. El comercio entre China y Taiwán aumentó el 16% el año pasado. Imagina, lo cual es un aumento brutal porque es un comercio de billones y billones de dólares. O sea, esa es la realidad que tenemos. Pensar que es lo ideológico, creo yo que es perder el tiempo. Yo creo que aquí hay otras relaciones, hay otros intereses más inmediatos.
Puede haber, por un lado, esta idea de que, mire, todos los países están abriendo relaciones con la China popular y por qué nosotros nos estamos quedando solos con Taiwán. Como quien dice, a donde vas, fulano, voy, y responde, yo voy donde va toda la gente. Y no. Y las relaciones hay que verlas caso por caso, creo yo. Creo que puede haber un interés de parte del partido FMLN de abrir esa relación. Ellos tienen una relación, en elecciones pasadas han recibido cierto tipo de cooperación de los chinos, más bien en materia de tela o cosas de ese tipo. En algún momento se habló de camisetas. Que lo suelen hacer con un montón de países, ¿verdad? Eso es bastante común. Aquí es prohibido, por ley, por cierto. Y ahora está de por medio esta cuestión del financiamiento de la campaña. Mi impresión es que hay más interés en eso, y lo otro que podría haber interés en abrir las relaciones es por la cuestión de qué hacer con el puerto de la Unión, ¿ya? Que es un puerto que solo nos cuesta gastos y nadie lo quiere tomar. Y entonces que se pegue la traída del puerto con una zona grande de libre comercio que estaría controlada por los chinos. Y la empresa que lo está haciendo es una empresa muy diversificada, pero su principal fuente de producción es armas y venta de armas, lo cual la vuelve muy peligrosa. Porque tener aquí fábricas de armas, sí creo yo que es algo que atentaría contra la soberanía del país. Y eso no se puede permitir. ¿Y esto podría entrar en un tema de incluso de preocupación de la seguridad de Estados Unidos? Por supuesto. Y allí sí que es crear más todavía, echarle más leña al fuego. Ahora bien, vista el tema de la política exterior ya en la globalidad, digamos, hay un hecho que ha ocurrido este día. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos ha aprobado una nueva resolución sobre la situación crítica en Nicaragua. Hay 19 votos favorables, 4 en contra, 9 abstenciones y 2 ausencias. A favor aparecerá el tuit, porque a favor hay 19 y ahí aparece Canadá, Chile, Colombia, ahí lo tiene usted, Guyana, Jamaica, México, Panamá, etcétera, ¿no? Y en contra hay 4, Nicaragua, San Vicente y Granadinas, Venezuela y Bolivia, y abstención, ahí aparece El Salvador junto a Guatemala incluso, y Honduras y otros países. Pero eso es lo que ha pasado allá en la Organización de Estados Americanos, donde prácticamente se ha emitido es una condena, donde se reitera sobre el abuso a los derechos humanos, violación a los derechos humanos cometidos por la policía de ese país y grupos parapoliciales. Juan José, ¿cómo se puede observar ya, por eso decía un poco ya en la globalidad, que no solo tiene que ver con el caso de República Popular China, sino de cómo se va ubicando el país ante este tipo de hechos? Bueno, el partido del gobierno ha sido muy claro en defender la posición del gobierno nicaragüense, ¿no? Ha sido bastante contundente. Es decir, que el presidente Ortega está sometido a presiones externas y que esas presiones externas han llevado a la desestabilización del gobierno y del país en su conjunto. Esta posición del partido en el gobierno ha sido retomada en el esquema de las relaciones internacionales. No se atrevieron a votar en contra, ¿verdad? Porque sería realmente ir en contra de la corriente y de los hechos en realidad, ¿no? Y de la realidad nicaragüense. Pero sí votaron absteniéndose. Y esta ha sido la lógica también que el gobierno de El Salvador ha venido posicionándose en el concierto latinoamericano. Acordémonos que también en el caso de Venezuela, en algunas ocasiones se abstuvo precisamente de votar para condenar al gobierno del presidente Maduro, ¿no? Creo que esta ha sido la posición del gobierno, un poco ambivalente en ese sentido, ¿verdad? Si nos abstenemos, no nos comprometemos, ¿verdad? Y veamos qué pasa, ¿verdad? Eso los libera de una relación y de un compromiso político diplomático con Estados Unidos, y no los compromete definitivamente en solidarizándose con el gobierno del presidente Ortega. Entonces, en este sentido, es una línea ambivalente, ¿verdad? Es una línea que no permite entender cuál es la posición de El Salvador en esto, ¿verdad?
Esa ambivalencia, Juan José, ¿podría tener algún tipo de repercusiones en términos negativos? ¿O está más determinada por cada momento? Está determinada por cada momento, en definitiva, y cómo la coyuntura diplomático se vaya presentando, ¿no? En el caso de Nicaragua la situación es mucho más complicada por la relación estrecha del gobierno del gobierno de El Salvador con el gobierno del presidente Ortega, ¿no? Y eso significa de alguna manera romper algo que ya está roto, de hecho, que es la unidad de los 4 países del CA4, ¿verdad? Realmente los 3 países restantes del CA4 se abstuvieron precisamente de votar en contra o a favor en el caso del presidente Ortega, ¿verdad? Entonces es una posición sí pero no, ¿verdad? No estamos de acuerdo pero tampoco estamos a favor, ¿no? Es muy cómoda en este sentido porque no compromete el voto Salvador o la posición de El Salvador en el concierto de los países de Latinoamérica y del Caribe, ¿verdad? Entonces es una posición, sí, en cierta medida bastante tímida, ¿verdad?, de enfrentar los problemas en Centroamérica. Bien, tenemos que hacer otra pausa comercial, que hay otro tema. Me gustaría también escuchar la opinión del doctor Zamora después del corte sobre este tema de la OEA, porque también me interesa que platiquemos un poco sobre el tema que tiene que ver sobre la separación de las familias en Estados Unidos, el tema migratorio y sobre todo que al final de cuentas el tema de política exterior tendrá alguna repercusión en esto. Vamos a la pausa, regresamos. Doctor Zamora, antes de pasar a los otros temas, que tiene que ver siempre en el seguimiento de esa resolución que aprobó la Organización de Estados Americanos y en la que el país nuevamente se abstuvo, su lectura. No, mire, mi lectura es que la OEA está llegando hasta donde puede llegar, a hacer resoluciones. Yo creo que de ahí no va a poder pasar. No, porque ¿cuál sería el siguiente paso? Sí. Que la OEA iniciara un proceso de solución política, pero ya no lo puede hacer, porque Ortega nunca va a aceptar la OEA allí. Bueno, sacó a Naciones Unidas, ¿no? Pues sí. O sea, pensaba yo que el SICA, o sea, la Central, podríamos hacer, pero salen con una resolución que da lástima leerla, en que piden a ambas partes que dejen de pelearse, que es lo que se hace cuando uno no quiere tomar partido ni nada. Pero entonces se ve muy débil la posición del SICA como para poder ir de eso. CELAC, que es la otra institución que hay, está totalmente partido, primero por el caso de Venezuela y ahora más partido todavía más por el caso de Nicaragua. O sea que el problema es que es muy difícil sacar, y el caso nicaragüense para mí ya entró a lo que en ciencia política se llama el equilibrio catastrófico. Y es un equilibrio de fuerzas en que ninguna de las dos puede predominar sobre la otra. Desde que empezó esto, los instrumentos son los mismos. El movimiento popular, calle y paros. Daniel Ortega, palo y muerte. Incluso con toda la aventura paramilitar. Sí. Y eso sigue todavía. No ha habido una iniciativa del gobierno de Nicaragua para querer resolver el problema. La que había, que un poco la jugó la iglesia, fue desechada completamente por Ortega, ¿verdad? Que incluso paró hasta el diálogo que había. ¿Usted ve el rumbo a una guerra civil en ese país o no? Muy difícilmente en este momento. Porque una guerra civil no empieza en 3 días. Pueden haber actos esporádicos, y de hecho los han habido, de reacción violenta de algunos sectores, ¿verdad? Pero de algunas personas más bien. Sí. Pero yo no creo que eso vaya. Lo que hay que ver aquí es que Daniel está jugando a que se canse la gente. Porque la represión sigue y sigue cada vez peor y más identificable a quienes se están agarrando y desapareciendo. ¿Y la comunidad internacional cómo la ve en términos de respuesta? La comunidad internacional en general lo ha condenado. Mire que empezando por el nuevo presidente de México, que viene de un partido de izquierda. Sí, y es que la represión de izquierda en México y ha hecho una condena del régimen de Daniel Ortega realmente brutal.
podría quedar un espacio para todo esto Naciones Unidas, pero Naciones Unidas no se quiere meter porque para poder meterse tiene que pasar por lo regional primero, como fue el caso de nosotros, hasta que todos los presidentes de Centroamérica le pidieron al secretario general que por favor pusiera sus buenos oficios para buscar la paz en El Salvador, es que él pudo entrarle. De lo contrario, él no puede que Naciones Unidas salte a una cuestión directamente interna de cada país. De acuerdo, perfecto. En el otro tema, Juan José, a ver, entonces avanzamos un poco sobre siempre sobre el tema de política exterior, desde luego, pero en el caso de lo que está ocurriendo con nuestros compatriotas en Estados Unidos, la separación de las familias, el caso de los niños, ¿hasta dónde lo que está ocurriendo en el tema de política exterior por lo de República Popular China puede tener repercusiones también o deteriorar más, digamos, lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Yo creo que en el tema migratorio la posición de la administración Trump ha sido límite, precisamente. No creo que se pueda deteriorar aún más de lo que ya está deteriorado. El caso de los niños migrantes es el caso más dramático y lamentable en los últimos 2 años. Los niños supuestamente no acompañados fueron realmente la piedra de toque que hizo explosión en el 2014. Más de 60,000 niños detenidos en la frontera no lo podían ocultar, ¿verdad? E igualmente no se podía ocultar la separación de los niños de sus familiares, de sus madres o de sus padres. Esto es aún más dramático, porque va en contra de cualquier convención internacional sobre la defensa de los niños, y aún con las leyes internas de Estados Unidos. La enmienda Flores, por ejemplo, en el cual se señala que los niños no pueden pasar detenidos más de 21 días en los centros de detención. Sin embargo, han pasado más de meses detenidos sin sus padres. Porque si los reúnen con sus padres, entonces la cosa se vuelve más complicada para ICE y para el Departamento de Seguridad Interna, que es precisamente mantenerlos indefinidamente. Y en este caso ya no es un tema de si hay una buena o no interlocución. Yo creo que ayudaría mucho si hay una buena interlocución. Si hay un grupo de trabajo que permanentemente esté discutiendo y dialogando sobre el tema migratorio en definitivo. Ese papel lo cumplía muy eficientemente la Conferencia Regional de Migraciones, por ejemplo, que se reunía cada año para discutir estos temas, para dialogar. Las resoluciones de la CRM no son vinculantes, ¿verdad? Pero un espacio de diálogo y de discusión y de ponernos de acuerdo y de poder enfrentar de manera común estos fenómenos. Eso se ha deteriorado, eso se ha desarticulado. En la última reunión que fue en San Salvador, generalmente son reuniones que se hacen allá por mayo, junio, aquí se tuvo a finales de año, casi por compromiso. En definitiva, entonces, pues, no hay. Durante la gestión nuestra en la Cancillería, formamos un grupo, bueno, Rubén era embajador en Washington, y había un grupo permanente de ICE, del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia, de la Dirección General de Migración y del Ministerio de Justicia y de Cancillería acá, que permanentemente estábamos discutiendo este tema y resolviendo algunos problemas que se podían resolver ahí. Eso ya no ocurre. Y es una lástima que ya no ocurra, porque deja espacios para que esto tan dramático, que debe de ser condenado mundialmente, siga pasando. Perfecto, doctor Zamora. Entonces, ¿correctivos o qué hacer en estas circunstancias especiales? ¿Correctivos a quién? Por ejemplo, ¿qué hacer para dar un viraje y poder tener un poco más de incidencia desde nuestro país sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Desde luego, ¿no? Estados Unidos es totalmente soberano, pero ¿hasta dónde puede tener algún nivel de incidencia? Yo creo que no tiene sentido ya, porque esto se ha roto completamente, porque la administración de Trump quiere romperlo. Si es que ahorita no estamos como en tiempo de Obama, en que había interlocución
que nos hicieran caso o no, y a mí me tocaba como embajador, yo me reunía, pero al menos uno lograba, como tú dices, Juan José, permear la situación, pero ellos no quieren hablar de eso. Ellos lo que quieren es imponer hasta donde puedan, en contra incluso de las leyes de su propio país, la posición de Trump, que es que los inmigrantes se tienen que ir, que son malos, que son delincuentes, que son violadores, etcétera, etcétera. O sea que hay que tomarlo en serio, ese lenguaje de Trump, que a veces parece tan extremo. Sí, uno pensaría que es un poco de retórica. Que es pura retórica, pero no, pero en el fondo, mire, ahora han agarrado a los diplomáticos. Los hijos de diplomáticos en El Salvador o de gente que está trabajando en las embajadas, si no tienen un nivel diplomático, para afuera. Y les dieron, ya terminó el plazo para que se fueran del país. Y eso ha causado una gran cantidad de problemas para muchísimos países y no les importa. ¿Ya? O sea que es una política sistemática de sitiamiento, dijéramos, y agresión a el mundo de los migrantes. Eso no era en tiempo de Obama y eso hay que reconocerlo. Obama dejó tranquilos a los migrantes sin papeles adentro del país. Se concentró en la frontera para no dejarlos entrar. Pero no es lo mismo no dejarle entrar a una gente que va a tratar de volver otra vez hasta 3 o 4 veces que sacar a gente como está sacando ahora y separando familias que tienen 20, 25 años y echan gente que ni siquiera puede hablar español ya. Esa es la situación. Hacemos una pausa, la última pausa comercial y volvemos. Bien, hablábamos en el segmento pasado sobre el tema de la política migratoria en Estados Unidos, el caso de la separación de las familias, la situación de nuestros niños que han sido separados. Pero en medio de esto uno se pregunta, doctor Zamora, por ejemplo, ¿qué hacer? Pues al final de cuentas lo importante de esto sería cómo más bien generar condiciones locales para evitar que la familia se siga yendo, para evitar que los niños sigan yéndose para otros países y en este caso para Estados Unidos. Y en ese contexto, hoy conocíamos, por ejemplo, la presentación de parte del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia de esta política pública de invertir en nuestros niños, dice el Norte Común. Por cierto, usted participó, ¿eh? Sí, yo soy parte del Consejo de la Niñez que se ha formado, ¿verdad? Y ahí hemos trabajado este documento, que es una propuesta para 10 años, para tomar a los niños desde que nacen, bajo una forma distinta, por supuesto, y propia, de estimulación de su cerebro. Porque se ha llegado, los médicos y los neurocirujanos y los científicos han llegado a la conclusión que es entre el primero y el tercer año en que el cerebro se desarrolla mucho más. Y luego empieza, después de los 3 años, empieza a decrecer hasta que se estabilice y ya en la vejez pues termina de bajar. Sí. Y entonces, si no se aprovechan esos primeros 5 años, el rendimiento del cerebro después es muy inferior a que si hubiera una intervención en eso. Y entonces es un programa para hacer eso. Pero eso solo se puede hacer si hay acuerdo de nación. Y esa es la base de decir. Entonces, la idea es lanzarla, por eso se invitaron a los candidatos, todos los partidos que van a competir tenían representación de sus candidatos, el presidente o vicepresidente, ¿verdad? Una buena presencia de diputados, lo cual me llamó a mí mucho la atención y positivamente, y una buena cantidad de la sociedad civil, ¿verdad? En el evento. Y ahí se presentó el proyecto. Vamos a ver ahora de seguir para que ese proyecto tiene que convertirse, a nuestro juicio, en algo nacional. Pero usted dice acuerdo de nación, y esto de acuerdos de nación siempre suena mucho, pero a veces hay poca práctica. Pues sí, porque a veces tratamos de hacer acuerdos de nación en el aire. Esto es un acuerdo de nación sobre algo muy concreto. ¿Qué hacemos para educar a nuestros infantes? ¿Y cómo se hace? Que hoy se hace ese tipo de educación, la tienen un montón de países desarrollados. Al extremo, fíjese cómo van las cosas, que Finlandia, que es el país más avanzado, ya suprimió la escuela primaria, porque ya se utiliza de otra manera el proceso. Entonces, eso yo creo que se puede lograr. Además, creo yo que ¿quién se va a oponer a que a los niños los eduquemos? O sea, es una especie de amor de madre que hay aquí el tema.
No es como el otro de qué hacemos con las pandillas, que a los 10 minutos se están peleando, Sí, claro. cómo se arregla la fiscalidad. Esto creo yo que es un tema que podría darnos la posibilidad real de que el país llegáramos a un primer acuerdo y que luego pues esto pudiera extenderse. Sí, Juan José, y en ese contexto, bueno, decíamos, bueno, como el tema aquí central es cómo evitar o cómo generar condiciones locales para que la familia no se siga yendo, para que los niños no se sigan yendo. Vimos la información, ¿no?, del caso de estos dos niños que fueron abusados sexualmente en uno de los albergues. Pero bueno, los desafíos planteados en todo esto. Bueno, el gran desafío del país sigue siendo precisamente evitar la migración irregular, que es precisamente el proceso que permite que nosotros presenciemos cotidianamente el drama humano y la crisis humanitaria que permanentemente vive en esos países de la región. Yo creo, en la actualidad, este proceso de la migración irregular, el conducto precisamente que permite ver, visibilizar y sufrir uno de los más grandes desafíos humanitarios en la actualidad. Y hay que parar esto, de alguna manera. Pero no es fácil, porque el proceso de la migración, cuando se establece y se desarrolla plenamente, comienza a ser autónomo de las causas que lo originaron. Yo recuerdo que con Hato Asbun administramos una encuesta en el 2010, a finales del 2016 y principios del 2017. Y resulta en esa encuesta que los que más se van en este momento son los que están estudiando, tienen oportunidades económicas, están trabajando, y resultaba en esa encuesta que se van en mayor proporción los sectores de más altos ingresos. A diferencia de lo que ocurría hace 10, 15 años atrás. Totalmente distinto a lo que ocurrió hace 15 años, ¿no? Parar ese flujo migratorio es mucho más difícil, porque las herramientas mediante las cuales se puede de alguna manera afectar la dinámica migratoria son el empleo, los ingresos y las expectativas sociales. ¿Qué es lo que yo quiero para mis hijos? Y resulta ser que este país frustra las esperanzas de cualquier persona, de cualquier familia. Además de que frustra las esperanzas, resulta ser que los instrumentos de movilidad social tradicionales han dejado de funcionar. Es decir, el empleo y los ingresos y la educación han sido los instrumentos de movilidad social, pero ahora dejaron de funcionar como tal. Usted puede ser un profesional de educación superior y no encuentra trabajo. O encuentra trabajo en las farmacias económicas ganando el mínimo, un poquito más del mínimo. Entonces, realmente hay que hacer realmente una transformación importante de las estructuras que permitan detener este flujo migratorio. Además, es ahora el modelo económico sobre el cual se fundamenta el país es precisamente el modelo basado en la migración y las remesas. Bueno, y todo el tema entonces, doctor, para cerrar, de las políticas públicas, cómo desarrollarlas, cómo implementarlas para poder transformar el país. Una política pública. Nos estamos concentrando en educación y en un tramo, la niñez de nacimiento a los 5 años. Ese es el programa. Eso es para 10 años. ¿Verdad? Pero después esperamos que van a venir otros, tienen que venir otros programas en otras áreas, pero empecemos por algo, hagamos el acuerdo nacional, pongámoslo a trabajar y que veamos por el ejemplo que produzca pueda extenderse a otros sectores que el país necesita. Perfecto, se nos acabó el tiempo. Doctor Zamora, muy gentil, gracias por su tiempo, muy amable. Perfecto. Gracias, William. Juan José. Encantado. Muchas gracias por la invitación. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes que nos acompañaron a 8 en punto. Nos vemos mañana. Que descansen. Buenas noches.